Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona, la ciencia ficción superíndice 3N, el romance y Turquía. Lo escucharon bien. Vamos a hablar de CEU superíndice 3 mo Turquía estu, revolucionando la escena de la ciencia ficción superíndice 3N Romu, ntica con historias que son simplemente alucinantes. Prepárense para un viaje que les hará cuestionar todo lo que creen saber sobre el amor, la tecnología y el futuro. Antes de que empecemos, si son nuevos por AQU, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchas sorpresas planeadas y no querrú perdu copyright selas. Asu que sin mu ese preámbulos empecemos a explorar este fascinante mundo. Copyright tienen que ver Turquía, el romance y la ciencia ficción superíndice 3N. Su copyright que puede sonar como una combinación superíndice 3N extra más menos a, pero créanme, una vez que vean lo que estuvo pasando, entenderú mi entusiasmo. Tradicionalmente cuando pensamos en ciencia ficción superíndice 3N, nuestras mentes suelen ir a Estados Unidos, Reino Unido o Japón superíndice 3N. Pero en los últimos aún más menos Turquía ha emergido como un contendiente inesperado, inyectando frescura e innovación superíndice 3N en el copyright nero, especialmente cuando se mezcla con el romance. Lo que hace que la ciencia ficción superíndice 3N romántica turca sea tan única es su capacidad para fusionar elementos futuristas con la rica herencia cultural del país. No estamos hablando de simples copias de historias occidentales con un escenario diferente. Estamos hablando de narrativas originales que exploran temas universales del amor, la copyright vida, la identidad y el destino, todo ello envuelto en una atmu superíndice 3 esfera tecnolu superíndice 3 jica y a menudo, distu superíndice 3 pica. Piensen en esto, historias ambientadas en Estambul, pero no la Estambul que conocemos. Una Estambul futurista, llena de drones voladores, edificios inteligentes que responden a las emociones y una red de realidad virtual que conecta a todos. Ahora imaginen una historia de amor que florece en medio de este caos tecnolu superíndice 3 jico, entre un hacker rebelde que lucha contra el sistema y una ingeniera que trabaja para la corporación superíndice 3N que lo controla. ¿Les suena emocionante? ¿Por qué lo es? Una de las claves del condieresis copyright cito de este copyright nero en Turquía es su capacidad para abordar temas sociales importantes a trabu copyright S de la lente de la ciencia ficción superíndice 3N. Por ejemplo, muchas historias exploran las consecuencias de la automatización superíndice 3N y la inteligencia artificial en el empleo y la desigualdad social. Pero lo hacen de una manera que es accesible y atractiva para el público, gracias a los elementos románticos que aún más menos aden una capa emocional a la trama. Además, la ciencia ficción superíndice 3N romántica turca a menudo desafía las normas tradicionales de copyright nero y sexualidad. Podemos encontrar historias con protagonistas femeninas fuertes e independientes que toman las riendas de su destino, o relaciones LGBTQ y que se desarrollan en mundos futuristas donde las identidades fluidas son muy aceptadas. Esto es particularmente importante en un contexto donde la representación superíndice 3N diversa aún enfrenta desafíos. Pero no todo es distopía y problemas sociales. También copyright N hay muchas historias que exploran el lado optimista del futuro. Imaginen una historia de amor ambientada en una colonia espacial turca en Marte, donde dos astronautas encuentran consuelo y conexión superíndice 3N en medio de la soledad del espacio. O una comedia romántica sobre dos robots con personalidades opuestas que son programados para enamorarse y descubren que la realidad es mucho más complicada que la programación superíndice 3N. Ahora, su copyright que algunos de ustedes estarán pensando, du superíndice 3N puedo encontrar estas historias. Pues bien, aunque la ciencia ficción superíndice 3N romántica turca aún no es tan conocida a nivel internacional como otros copyright neros, estuvo ganando popularidad rápidamente. Pueden encontrar novelas, series de televisión superíndice 3N y películas producidas en Turquía que exploran estos temas. Algunas incluso están disponibles con subtítulos en inglu copyright S o SPAU más menos all, lo que las hace accesibles a un público muy amplio. Y no se olviden de Internet. Hay muchos autores y artistas independientes turcos que creando contenido de ciencia ficción superíndice 3N romántica en Lunea, ya sea en forma de fanficción, webcomics o incluso juegos interactivos.
Explorar estas plataformas es una excelente manera de descubrir nuevas voces y perspectivas en el GEU Copyright Nero. Pero por Q copyright estu, teniendo tanto u con diéresis copyright cito la ciencia ficción superíndice 3 en Romu, tica en Turcua? Creo que hay varios factores en juego. En primer lugar, la ciencia ficción superíndice 3N en general estuvo experimentando un auge en todo el mundo, a medida que la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y nos enfrentamos a desafíos globales sin precedentes. La gente busca historias que les ayuden a comprender y procesar estos cambios, y la ciencia ficción superíndice 3N es una herramienta poderosa para hacerlo. En segundo lugar, el romance es un GEU copyright nero universal que resuena con personas de todas las culturas y orígenes. Todos buscamos amor con XU superíndice 3N y significado en nuestras vidas, y las historias románticas nos ofrecen una forma de explorar estas emociones y aspiraciones. Y en tercer lugar, la cultura turca tiene una rica tradición superíndice 3N de contar historias que a menudo mezclan elementos de fantasía, mito y leyenda. Esta sensibilidad se traduce bien en la ciencia ficción superíndice 3N, que también copyright N se basa en la imaginación superíndice 3N y la creatividad para construir mundos nuevos y emocionantes. En resumen, la ciencia ficción superíndice 3N romántica turca es una fuerza a tener en cuenta. Esto desafiando las convenciones del GEU copyright nero, explorando temas sociales importantes y ofreciendo nuevas perspectivas sobre el amor, la tecnología y el futuro. Si esto N buscando algo diferente y emocionante para leer o ver, les recomiendo encarecidamente que le den una oportunidad. Asu que aún lo tienen. Un breve recorrido por el fascinante mundo de la ciencia ficción superíndice 3N romántica turca. Hemos visto CEU superíndice 3 Moeste GEU copyright nero estun combinando elementos futuristas con la rica herencia cultural de Turquía, abordando temas sociales importantes y desafiando las normas tradicionales. Espero que este vídeo les haya abierto los ojos a una nueva forma de experimentar la ciencia ficción superíndice 3N y el romance. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright nolo. Me encantaría saber qué copyright piensan de la ciencia ficción superíndice 3N romántica turca. ¿Han leído o visto alguna historia de este GEU copyright nero? ¿Qué copyright les parece esta combinación superíndice 3N de elementos? Dejen sus comentarios abajo y háganme saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor do copyright le un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Tengo muchas sorpresas planeadas y no querrú perdu copyright selas. Gracias de nuevo por su apoyo y hasta la superíndice 3 Sima.